Hay una historia sobre Ludlow, Colorado, que nunca se suponía que debieras encontrar. No porque los hechos fueran demasiado perturbadores, aunque lo fueron. No porque las personas implicadas fueran demasiado poderosas, aunque lo eran. Sino por lo que los mineros encontraron bajo tierra antes de que las tiendas fueran incendiadas y todo el campamento quedara reducido a cenizas en una sola tarde. La mayoría de quienes conocen el nombre de Ludlow lo conocen como una historia laboral, una huelga, una masacre, una nota al pie en la historia estadounidense que aparece brevemente en los libros de texto de secundaria antes de volver a desaparecer en los márgenes del programa. El registro oficial dice que fue una disputa por salarios y condiciones de trabajo. El registro oficial dice que se llamó a la Guardia Nacional de Colorado para restablecer el orden. El registro oficial dice que el incendio que consumió la colonia de tiendas el 20 de abril de 1914 fue un accidente, o posiblemente fue causado por estufas volcadas durante el caos del ataque. Pero hay otra capa en lo que ocurrió en aquel cañón del sur de Colorado, una capa que no empieza en la superficie, sino a unos 90 metros o más por debajo de ella, en los sistemas de pozos donde los huelguistas habían trabajado durante años antes de abandonar sus puestos. Una capa que explica por qué la respuesta a una disputa laboral no fue la negociación, ni el arbitraje, ni la maquinaria ordinaria de presión económica, sino algo inmediato, total y deliberadamente destructivo. No incendias un campamento porque quieras romper una huelga. Incendias un campamento porque quieres asegurarte de que nada sobreviva. Si has estado siguiendo este canal durante algún tiempo, ya sabes que la historia que nos entregaron en la escuela es una versión comprimida y cuidadosamente ordenada de algo mucho más grande y mucho más antiguo. Sabes que el paisaje de Norteamérica contiene estructuras, pasadizos y evidencias de ocupación que no encajan dentro de la línea temporal que nos dieron. Sabes que la respuesta institucional ante ciertos descubrimientos ha sido constante durante décadas y en distintos continentes. Retirada, destrucción, reclasificación y silencio. Lo que ocurrió en Ludlow encaja en ese patrón con una precisión difícil de descartar. Quédate conmigo, porque este es uno de los episodios más importantes que hemos cubierto jamás. Si esta es tu primera vez aquí, este canal existe para examinar los vacíos del registro oficial, no para inventar explicaciones, sino para seguir la evidencia documentada hasta los lugares a los que los libros de texto no llegan. Suscríbete ahora para no perderte lo que viene después. Publicamos nuevas investigaciones cada semana, y el material hacia el que hemos estado avanzando durante los últimos meses no se parece a nada de lo que hayamos tratado antes. Los campos de carbón del sur de Colorado en 1913 estaban entre los entornos laborales más brutales del mundo industrial. La Colorado Fuel and Iron Company, propiedad mayoritaria de la familia Rockefeller, controlaba no solo las minas, sino pueblos enteros. La compañía era dueña de las casas donde vivían los mineros, de las tiendas donde compraban comida, de las iglesias donde rendían culto y de las escuelas donde se sentaban sus hijos. El sistema de vales significaba que los salarios no se pagaban en moneda federal, sino en fichas de la compañía que solo podían gastarse en instalaciones de la compañía. Un hombre podía trabajar toda su vida en esos cañones y no acumular jamás $1 de dinero real. Podía morir en una casa propiedad de la compañía, ser enterrada en una tumba aprobada por la compañía y dejar a su familia nada más que una deuda con la tienda de la compañía. Los mineros que abandonaron el trabajo en septiembre de 1913 provenían de más de una docena de países distintos. Mineros griegos trabajaban junto a mineros galeses, que trabajaban junto a mineros eslavos, que trabajaban junto a mineros italianos. Hablaban lenguas diferentes, practicaban religiones diferentes, mantenían tradiciones culturales diferentes y la compañía los había distribuido deliberadamente de ese modo, porque entendía que una fuerza laboral que no puede comunicarse con facilidad es una fuerza laboral que no puede organizarse con facilidad. Y sin embargo, para el otoño de 1913, se habían organizado de todos modos, bajo la bandera de United Mine Workers of America, y sus demandas eran lo bastante sencillas como para que el rechazo de la compañía diga algo importante sobre lo que la compañía valoraba en realidad. Pedían una jornada laboral de 8 horas, que ya era ley en Colorado, aunque la compañía la ignoraba. Pedían que se les pagara por el trabajo muerto, que era la labor de apuntalar las paredes de los túneles
y retirar escombros que la compañía exigía pero no compensaba. Pedían el derecho a comprar en tiendas que no fueran la tienda de la compañía, a elegir su propia vivienda, a que el peso de su carbón fuera verificado por un pesador verificador independiente, en lugar de por un empleado de la compañía. Pedían, finalmente, el reconocimiento de su sindicato. La compañía rechazó todos los puntos, no los negoció, los rechazó por completo antes de que empezara cualquier conversación. Cuando llegaron los desalojos, los mineros trasladaron a sus familias a una colonia de tiendas en la llanura abierta cerca de la estación de Ludlow, donde el sindicato había arrendado tierras. Construyeron una pequeña ciudad de lona. Había más de 1,000 personas viviendo en aquella colonia durante el otoño y el invierno de 1913 y hasta 1914. Hubo niños nacidos en esas tiendas. Había una escuela, una partera y un alcalde elegido por la colonia, un inmigrante griego llamado Louis Tikas, que había nacido como Ilias Spantidakis y que se convertiría en una de las figuras más importantes de lo que estaba a punto de ocurrir. La violencia comenzó casi inmediatamente después de los desalojos y continuó durante el invierno a un nivel bajo y demoledor. La compañía contrató a la agencia de detectives Baldwin Felts, que operaba en las regiones carboníferas como una fuerza paramilitar privada, con equipamiento que ninguna organización privada debería haber poseído. Los hombres de Baldwin Felts conducían por los campamentos mineros un automóvil blindado al que llamaban el Especial de la Muerte, con una ametralladora montada en el techo, y lo usaban para hostigar a los huelguistas y a sus familias en caminos públicos. Disparaban contra la colonia de tiendas por la noche, levantaron reflectores en las colinas sobre Ludlow y barrían con sus haces de luz la lona en la oscuridad. Mataron hombres. Los asesinatos quedaron registrados. No se hizo nada. La Guardia Nacional de Colorado fue llamada por el gobernador Elias Ammons a finales de octubre de 1913, supuestamente para restablecer la paz entre los dos bandos, y durante un breve periodo la presencia de la Guardia sí redujo la violencia abierta. Pero la Guardia fue financiada en una parte significativa por la propia Colorado Fuel and Iron Company. Los registros de nómina están disponibles. La Guardia no era una fuerza neutral, era funcionalmente una fuerza de la compañía con uniformes del gobierno. Y a medida que avanzaba el invierno y la financiación de la Guardia se volvía tensa, las unidades regulares fueron retiradas y reemplazadas por otro tipo de soldados, hombres que, en muchos casos, habían sido antiguos operativos de Baldwin Felts, ahora vestidos con insignias de la Guardia Nacional. Lo que estaba ocurriendo bajo tierra durante este periodo no es algo que la mayoría de los historiadores laborales hayan examinado con mucha profundidad, porque su atención se ha centrado, comprensiblemente, en los acontecimientos de la superficie, las muertes, las negociaciones, la política, los procedimientos legales. Pero los mineros no habían dejado de trabajar en todas las minas del distrito. Algunas operaciones continuaban bajo administración de la compañía con trabajadores sustitutos. Otras eran parcialmente accesibles. Y en los meses anteriores al inicio de la huelga, en las últimas semanas de funcionamiento normal, los mineros que trabajaban en los pozos más profundos del distrito de Ludlow habían estado encontrando algo que estaban comunicando por canales informales, en cartas a sus casas y en conversaciones con organizadores sindicales, algo que no pertenecía a una veta de carbón del siglo XIX. Los depósitos de carbón en esa parte de Colorado están incrustados en una formación geológica llamada Formación Bermejo, una secuencia de areniscas, lutitas y capas de carbón intercaladas que atraviesa la cuenca de Ratón. La Bermejo es un sistema antiguo depositado durante el período Cretácico, y el carbón que contiene se formó a partir de los restos comprimidos de vegetación pantanosa que creció en un ambiente cálido de mar interior poco profundo hace más de 65 millones de años. La geología se entiende bien. Lo que la geología no explica es la presencia, en ciertas secciones de las labores más profundas, de pasadizos que no seguían la estratificación natural de la roca. Existen vacíos naturales en las vetas de carbón, bolsas de gas, zonas colapsadas, antiguos canales por los que el agua se desplazó alguna vez a través de la formación. Los mineros los encuentran con regularidad, se registran y a menudo simplemente se rodean.
Lo que se describía en las comunicaciones procedentes del distrito de Ludlow antes de la huelga era algo de carácter diferente. Los pasadizos en cuestión no tenían la forma irregular y orgánica de los vacíos naturales. Tenían paredes, no paredes lisas en el sentido de mampostería terminada, sino paredes que mostraban evidencia de una conformación deliberada de material que había sido trabajado por algo distinto de la presión geológica a lo largo del tiempo geológico. Uno de los relatos más detallados procede de una carta escrita por un minero croata llamado Josip Herelja, a un pariente en el viejo país. Una carta que fue traducida y preservada décadas más tarde por un historiador laboral como una pieza incidental de color humano en un estudio sobre trabajadores inmigrantes en los campos de carbón de Colorado. Herelja escribió, con sus propias palabras, que en las labores más bajas del pozo, su cuadrilla había abierto paso hacia un espacio que claramente no era una formación natural. Describió paredes que se curvaban de una manera que seguía una geometría que él no podía nombrar. Describió un suelo nivelado de una forma en que los suelos de las cuevas naturales nunca lo están. Describió materiales incrustados en aquellas paredes a los que llamó piedras, pero que no se comportaban como el carbón, la lutita o la arenisca que los rodeaban. Materiales en los que la luz de su lámpara de casco parecía entrar en lugar de reflejarse. Describió a su capataz ordenando a la cuadrilla salir de esa sección inmediatamente. Describió al capataz entrando de nuevo solo durante casi 2 horas. Describió que la sección fue sellada la semana siguiente con un aviso que decía que era inestable, aunque cuando Herelja examinó más tarde los puntales de soporte que supuestamente habían hecho necesario el cierre, no pudo encontrar ningún daño en ellos. Esa carta existe. Ha sido citada 2 veces en la literatura académica, en ambas ocasiones como evidencia del estrés psicológico experimentado por los trabajadores mineros inmigrantes, como ejemplo del tipo de creencia folclórica sobrenatural que se manifestaba en entornos subterráneos peligrosos. Nunca ha sido citada como evidencia de algo que los trabajadores pudieran haber visto realmente. El verano y el otoño de 1913 produjeron relatos adicionales del mismo distrito. Un minero galés llamado Thomas Parry escribió a un representante de United Mine Workers en Trinidad, Colorado, describiendo lo que llamó una habitación antigua en la extensión oriental del pozo principal. Un espacio que calculó en unos 9 metros de ancho, con una altura de techo de aproximadamente 6 metros. Una habitación, dijo, que no podía haber sido excavada por ninguna cuadrilla minera, porque no había marcas de herramientas en las paredes ni material extraído en ningún lugar de los túneles circundantes. El material retirado de un espacio de ese tamaño llenaría varios vagones. A dónde fue, si manos humanas lo habían tallado, no tenía explicación. Parry escribió que varios miembros de su cuadrilla habían experimentado lo que describió como una sensación de incorrección, una sensación física de presión o vibración que no tenía una fuente audible, y que un hombre se había negado a entrar en el espacio en absoluto después del primer encuentro. Estos relatos deben situarse en el contexto de lo que se conocía sobre la historia precolombina de la región. Los pueblos ancestrales, las personas que construyeron las viviendas en los acantilados de Mesa Verde, a menos de 160 kilómetros al oeste, habían ocupado esta parte de Colorado durante siglos. Su sofisticación arquitectónica no está en discusión. El grado en que su ocupación se extendió bajo tierra y el alcance de su conocimiento de las formaciones geológicas de la región es algo que la arqueología convencional solo ha abordado parcialmente. Lo que no se discute comúnmente es la evidencia documentada en estudios del siglo XIX de la cuenca de Ratón, de que ciertas paredes de cañones en el distrito contienen pozos verticales sellados de origen y antigüedad inciertos, pozos que no coincidían con las dimensiones ni con los perfiles de nada en el registro conocido de construcción de los pueblos ancestrales. Pero los pueblos ancestrales no fueron los únicos ocupantes del registro profundo en esa parte del continente. El horizonte que interesa a los investigadores que han estado examinando este material va más atrás. Va al periodo anterior a la cronología precolombina aceptada, a la evidencia que se acumula en yacimiento tras yacimiento por toda Norteamérica de construcción y habitación que preceden a la llegada de las poblaciones que nos enseñaron a asociar con esta tierra. La hipótesis tartaria, como ha llegado a llamarse, no es una sola teoría, sino un conjunto de observaciones sobre escala arquitectónica, sofisticación material
y distribución geográfica que no encajan cómodamente dentro del marco histórico convencional. Las estructuras subterráneas asociadas con este horizonte se cuentan entre los rasgos más constantes del registro. Aparecen en distintos contextos geológicos, en distintas regiones, con distintas culturas de superficie por encima de ellas, pero comparten ciertas características, proporciones específicas, enfoques constructivos específicos, una orientación constante hacia formaciones naturales que sugieren algo distinto del uso aleatorio de cuevas o de un simple refugio. Los relatos de Ludlow encajan en ese perfil. La geometría curva que Erelha describió, la ausencia de marcas de herramientas y de material extraído que Parry señaló, la escala dimensional que queda fuera del rango de los vacíos naturales, pero también fuera del rango de cualquier cosa que las culturas históricas reconocidas de la región hubieran construido bajo tierra. Estas no son anomalías aisladas en el registro de Ludlow. Son coherentes con un patrón que los investigadores han documentado ya en docenas de yacimientos del oeste estadounidense. Yacimientos donde las operaciones de minería profunda de los siglos XIX y principios del XX irrumpieron en espacios que fueron sellados en silencio, reclasificados en silencio y retirados en silencio del registro público. Para principios de abril de 1914, la situación en el distrito de Ludlow había alcanzado un punto de tensión extrema. La huelga llevaba 7 meses en marcha, los recursos de los mineros estaban casi agotados. La compañía había estado importando trabajadores sustitutos en trenes enteros, y los hombres de Baldwin Felts y la Guardia Nacional habían estado trabajando sistemáticamente para reducir el número de huelguistas mediante arrestos, hostigamiento y violencia selectiva. Louis Tikas había estado intentando mantener el orden dentro de la colonia y negociar a diario con los comandantes de la Guardia, recorriendo un camino imposiblemente estrecho entre las demandas de miles de personas asustadas y las intenciones abiertamente hostiles de hombres armados a quienes se les había dado permiso implícito para hacer lo que fuera necesario. El 20 de abril de 1914, que era lunes y también el día de una festividad local llamada Día de Colorado, la Guardia Nacional se posicionó en las colinas sobre la colonia de tiendas con 2 ametralladoras. El pretexto para la confrontación fue una exigencia de que la colonia liberara a 2 hombres que la Guardia afirmaba que estaban retenidos allí contra su voluntad, una exigencia que los líderes de la colonia negaron. Lo que ocurrió después fue registrado por supervivientes y por un pequeño número de periodistas e investigadores que llegaron tras los hechos, y la secuencia de acontecimientos es discutida en todos sus detalles excepto en el resultado. Comenzaron los disparos. La Guardia abrió fuego contra las tiendas con sus ametralladoras. La colonia se había preparado precisamente para esa posibilidad, cavando sótanos y fosos bajo algunas de las tiendas más grandes, donde mujeres y niños pudieran refugiarse durante un ataque. Las mujeres y los niños de la colonia pasaron el día en esos sótanos mientras la batalla rugía sobre ellos. Louis Tikas fue capturado por oficiales de la Guardia durante los combates, sacado de la colonia y baleado 3 veces por la espalda. Su cuerpo fue dejado sobre las vías del ferrocarril, donde permaneció durante 3 días porque el forense de la compañía se negó a entregarlo para su entierro. Al final de la tarde, las tiendas fueron incendiadas. El relato oficial sostuvo que los incendios fueron accidentales, causados por estufas volcadas durante la batalla. Los relatos de los supervivientes fueron uniformes e inequívocos. Los soldados avanzaron por la colonia con antorchas, empaparon tiendas con queroseno, quemaron la colonia siguiendo un patrón sistemático y deliberado, moviéndose de estructura en estructura, asegurándose de que no quedara nada. Cuando los investigadores llegaron a la colonia al día siguiente, encontraron 13 adultos muertos y 2 niños muertos en la superficie y en las inmediaciones del campamento. Encontraron a 11 niños y 2 mujeres muertos en uno de los sótanos subterráneos, muertos no directamente por el fuego, sino por el humo que había entrado en su refugio cuando la tienda situada sobre ellos fue quemada. Estas fueron las personas a quienes la historia ha nombrado como víctimas de la masacre de Ludlow. Sus nombres fueron registrados. Hoy se alza un monumento en el lugar. United Mine Workers of America lo mantiene. Lo que la historia no ha registrado es lo que hizo la Guardia entre el momento en que se prendieron los incendios y el momento en que los últimos soldados abandonaron el sitio en las primeras horas del día siguiente.
Los registros de la superficie documentan la destrucción de las tiendas y de las pertenencias de los colonos, la quema de los archivos sindicales, la destrucción de los depósitos de alimentos de la colonia y de los suministros médicos. No documentan lo que estaba ocurriendo unos 90 metros o más bajo la superficie durante esas mismas horas. Aquí es donde el registro secundario se vuelve esencial y donde la cadena de evidencia, imperfecta como es, empieza a sugerir algo que la narrativa oficial fue construida para impedirte seguir. Las labores carboníferas de Ludlow tenían varios puntos de acceso. La entrada del pozo principal estaba ubicada aproximadamente a 400 metros al norte de la propia colonia de tiendas. Durante la batalla del incendio, el área alrededor del pozo principal fue controlada por unidades de la Guardia Nacional, un hecho señalado de pasada en varios relatos contemporáneos como evidencia de que la Guardia intentaba impedir que los huelguistas usaran las labores mineras como ruta de escape. Pero los mineros no escapan a través de pozos mineros hacia el frente de carbón. Para eso no sirven los pozos mineros. Se escapa de una mina por un pozo minero, no hacia uno. El control de la Guardia sobre la entrada de la mina no tenía que ver con impedir una huida, tenía que ver con asegurar el acceso. Un fotógrafo llamado John Reed, que más tarde se haría famoso por su cobertura de la Revolución Rusa, estaba en la zona de Ludlow en los días posteriores a la masacre. El relato publicado por Reed sobre los acontecimientos de Ludlow es bien conocido. Lo que es menos conocido es que Reed mantuvo un conjunto de notas privadas de este periodo, que han sido examinadas por investigadores en la biblioteca Tamiment de la Universidad New, que conserva sus papeles. En esas notas privadas, Reed registró una conversación con un antiguo trabajador minero que había abandonado el distrito antes de la huelga, un hombre al que Reed identifica solo con la inicial D, quien le dijo a Reed que había formado parte de una cuadrilla que trabajó en la extensión oriental profunda del pozo principal de Ludlow en el verano de 1913, y que a esa cuadrilla se le había dado una orden directa por parte de un supervisor de la compañía, una orden que el supervisor claramente había recibido de alguien por encima de él, de sellar una sección específica de la extensión oriental y no decir nada sobre lo que habían encontrado allí. A Reed le interesó esto principalmente como evidencia de la cultura general de secreto e intimidación de la compañía. Lo incluyó en sus notas como un dato entre muchos. No lo investigó más. No sabía que había encontrado la cuadrilla porque D no lo sabía él mismo o no quiso decirlo. Pero el momento es preciso. El verano de 1913. El mismo período de la carta de Gerelha, la carta de Parry, los informes informales que circulaban por la red sindical sobre espacios anómalos en las labores profundas y la orden de sellar y no decir nada vino de un nivel superior al del supervisor local, lo que significa que vino de la estructura directiva de la propia Colorado Fuel and Iron Company, lo que significa que vino de la organización Rockefeller. En las semanas posteriores a la masacre, durante el periodo que los historiadores llaman la Guerra de los 10 días, cuando mineros armados de todo el distrito tomaron las armas y libraron batallas campales contra la Guardia Nacional y las fuerzas privadas de la compañía, la respuesta inmediata de la compañía fue asegurar los sitios mineros, no las instalaciones de superficie, no los pueblos de la compañía, no las oficinas ni los patios de equipos, sino los sitios mineros. Esta priorización está documentada en los propios informes operativos de la Guardia de ese periodo. Informes que han estado en el registro público durante décadas, pero que rara vez se examinan en el contexto de la pregunta de qué estaba protegiendo realmente la Guardia. Una investigadora llamada Ellen Crane, que trabajó durante muchos años como directora de los archivos públicos de Butte Silver Bow en Montana, y que no tenía ningún interés particular que defender en nada de esto, señaló en un artículo de 1987 sobre la historia minera de las montañas rocosas que el patrón de despliegue de la Guardia Nacional durante la huelga del carbón de Colorado de 1913 y 1914 mostraba una priorización constante de los puntos de acceso subterráneos que no se correlacionaba con la lógica estándar de seguridad industrial. Su artículo estaba centrado en la historia laboral y no formulaba ningún argumento de historia alternativa. Simplemente señalaba, como archivista formada que examinaba registros de despliegue, que el comportamiento de la Guardia bajo tierra no coincidía con su misión declarada, que era proteger las operaciones de superficie y mantener el orden público.
El artículo fue publicado en una revista regional de historia y ha sido citado 4 veces en los 37 años posteriores. La limpieza del sitio de Ludlow después de la masacre se emprendió rápidamente y bajo la supervisión de personal de la compañía y funcionarios estatales que habían estado alineados con la compañía durante toda la huelga. La evidencia física de la colonia de tiendas era mínima, porque casi no quedaba nada que examinar, pero la infraestructura minera del distrito también fue sometida a un proceso sistemático en los meses siguientes, un proceso que fue descrito públicamente como inspección de seguridad y evaluación operativa, pero que implicó el sellado permanente de ciertas secciones de las labores profundas que habían estado en producción activa antes de la huelga. Las justificaciones declaradas eran geológicas. Se dijo que las secciones eran inestables o estaban agotadas. Varias de ellas habían sido evaluadas como productivas apenas unas semanas antes de que comenzara la huelga. Una de las secciones selladas era la extensión oriental del pozo principal de Ludlow, la sección que le dijo a John Reed que había sido sellada por orden de la compañía en el verano de 1913. Fue sellada de nuevo, esta vez de forma permanente, en el otoño de 1914. No existen registros de producción de esa sección en los archivos de acceso público de la Colorado Fuel and Iron Company, que se conservan en la biblioteca de la ciudad y el condado de Pueblo. Los registros operativos relevantes de la extensión oriental desde mayo de 1913 hasta el final de la producción tienen un vacío de 14 meses que ningún archivista superviviente ha podido explicar. La Colorado Fuel and Iron Company sobrevivió a la huelga, a la masacre y a las investigaciones del Congreso que siguieron, en gran medida intacta. John D. Rockefeller Jr. compareció ante la Comisión de Relaciones Industriales en 1915 y dio un testimonio que los historiadores describen como una clase magistral de evasión. Expresó simpatía por las familias de los muertos. Dijo que no había sido informado de las condiciones en los campamentos, aunque la evidencia sugería lo contrario. Dijo que apoyaba el derecho de los trabajadores a organizarse, lo cual era difícil de reconciliar con el comportamiento de su compañía. Financió la creación de un nuevo enfoque de relaciones laborales desarrollado por un canadiense llamado Mackenzie King, quien más tarde llegaría a ser primer ministro de Canadá. Un enfoque diseñado para dar a los trabajadores la apariencia de representación sin su sustancia. Donó dinero a las familias de algunas de las víctimas. Nunca fue acusado de nada. El monumento en el sitio de Ludlow fue inaugurado en 1918. Se alza sobre la fosa de la muerte donde murieron los 13 niños y mujeres. Se mantiene y se visita. Los registros de la compañía carbonífera están parcialmente disponibles. El testimonio ante el Congreso está publicado. Los relatos de los supervivientes se conservan. La masacre de Ludlow es, en términos de historia laboral, uno de los episodios mejor documentados de violencia industrial en la historia estadounidense. Y dentro de esa documentación, incrustado en la correspondencia de mineros inmigrantes, en las notas privadas de un periodista que alcanzó la fama por otras cosas, en los registros de despliegue de una Guardia Nacional que se comportó de manera extraña bajo tierra, en las observaciones archivadas de una historiadora regional que no estaba buscando nada de esto, hay un hilo. El hilo no basta para reconstruir exactamente qué fue encontrado en la profunda extensión oriental del pozo de carbón de Ludlow en el verano de 1913. Basta para establecer que algo fue encontrado. Basta para establecer que la compañía lo sabía. Basta para establecer que la respuesta fue inmediata, sistemática y diseñada para asegurar que nada sobreviviera. No incendias un campamento porque quieres romper una huelga. Tienes otras herramientas para eso. Tienes presión económica, procesos legales, influencia política, trabajadores sustitutos, desalojo, hambre. Usas esas herramientas cuando tu objetivo es romper una huelga. Incendias un campamento cuando tu objetivo es asegurarte de que las personas que podrían hablar queden dispersas, traumatizadas y despojadas de cada documento, carta y registro que habían acumulado durante 7 meses de resistencia organizada. Incendias un campamento cuando tu objetivo es el borrado. Las 14 mujeres y niños que murieron en aquel sótano el 20 de abril de 1914
Murieron porque tuvieron la terrible mala suerte de vivir sobre un lugar al que alguien poderoso necesitaba acceder y controlar. Los mineros que lucharon y murieron después en la Guerra de los 10 días luchaban por sus salarios, por su dignidad y por su derecho a organizarse. Y esas eran cosas reales por las que valía la pena luchar, y la historia de esa lucha importa y merece ser contada. Pero hay otra historia debajo de esa historia, comprimida en la veta de carbón como un fósil, esperando en la oscuridad de un pozo sellado que no ha sido abierto en más de 100 años. La cuenca de Ratón sigue ahí. La formación Bermejo sigue siendo accesible en ciertos lugares donde operaciones mineras posteriores cortaron a través del distrito y donde estudios modernos han cartografiado la estructura geológica, sin examinar necesariamente todo lo que esos estudios encontraron. La extensión oriental del pozo principal de Ludlow fue sellada con hormigón vertido a finales de 1914. El hormigón de ese período tiene un perfil de degradación predecible, no dura para siempre. No somos las primeras personas en notar el hilo en el registro de Ludlow. No somos las primeras personas en colocar los relatos de Ludlow junto al patrón más amplio de anomalías subterráneas documentadas en el oeste estadounidense y preguntar si el patrón es casual. Pero el trabajo de reunir la documentación, de poner la carta de Herelja, la carta de Parry, las notas de Reed, el artículo de Crane y los registros de despliegue de la guardia dentro de un solo marco, ese trabajo no se había hecho antes en público. Ahora se ha hecho. Lo que hagas con ello depende de ti. Busca las fuentes que hemos nombrado aquí. Encuentra las cartas en los archivos. Lee el testimonio ante el Congreso, porque es público y recompensa una lectura atenta. Pregúntate por qué la respuesta inmediata de la compañía a una disputa laboral fue controlar lo subterráneo en lugar de la superficie. Pregúntate, ¿qué pudo haber visto un grupo de mineros inmigrantes en 1913 en un pozo de carbón que valiera 14 vidas y la destrucción de una comunidad de más de 1000 personas? Pregúntate, ¿qué sigue ahí abajo? Hay un detalle sobre la geología de la cuenca de Ratón que no aparece en los relatos de historia laboral y que la mayoría de las personas que han escrito sobre Ludlow nunca han tenido motivo para examinar. La formación Bermejo, la secuencia rocosa portadora de carbón en la que se excavaron los pozos de Ludlow, se encuentra directamente sobre una unidad geológica mucho más antigua, llamada Formación Ratón. Y debajo de la Bermejo hay una tercera secuencia, la arenisca Trinidad, que en ciertos lugares actúa como acuífero. El agua se mueve a través de la arenisca Trinidad bajo presión artesiana, y en las labores mineras más profundas del distrito de Ludlow, esta presión era un problema constante de ingeniería. Las bombas funcionaban día y noche para impedir que los niveles inferiores se inundaran. Lo que los operadores de las bombas sabían, y lo que en ocasiones debía comunicarse a la dirección en la superficie, era que el agua que subía desde los niveles más profundos no se comportaba como debería comportarse el agua en un sistema acuífero natural. El agua que se mueve a través de la arenisca adquiere un perfil mineral característico por el contacto con la roca, un perfil que puede leerse como una firma del entorno geológico por el que pasó. El agua procedente de la arenisca Trinidad bajo la extensión oriental del pozo de Ludlow tenía un perfil mineral que no coincidía con la geología circundante. Las proporciones de calcio y magnesio eran coherentes con un contacto prolongado con una formación de caliza o dolomía, pero no hay caliza ni dolomía significativas en el registro geológico local. El agua venía de otro lugar, o de otra cosa, y llevaba una firma química de contacto con un material que los estudios geológicos de la región nunca habían cartografiado. Este detalle aparece en un informe operativo trimestral presentado por el ingeniero jefe de la Colorado Fuel and Iron Company en marzo de 1913. Un informe que está en los registros de la compañía en el archivo de Pueblo y que ha sido revisado por historiadores de la geología principalmente por su información sobre los desafíos técnicos de la minería profunda en el distrito. El ingeniero señaló la química anómala del agua, señaló que no vio una explicación geológica disponible de inmediato y recomendó que la compañía consultara con el Servicio Geológico de Colorado. No hay registro de que esa consulta se llevara a cabo jamás. No hay seguimiento en los informes operativos posteriores. La química anómala del agua aparece una vez en marzo de 1913 y no vuelve a mencionarse en ningún documento del registro disponible públicamente.
Para junio de 1913, la cuadrilla minera que trabajaba en la profunda extensión oriental era la misma cuadrilla cuyos miembros escribirían más tarde las cartas que produjeron Erelja y Parry. Para septiembre de 1913, la huelga había comenzado y los pozos estaban inactivos. Para abril de 1914, el campamento ardía. La secuencia no es prueba de nada, es una secuencia. Las secuencias en el registro histórico son la materia prima de la comprensión, y la secuencia aquí es lo bastante específica como para que descartarla requiera una decisión activa de no seguir hacia donde conduce. Considera lo que el ingeniero jefe de la compañía sabía en marzo de 1913 y que no habría sabido antes. Sabía que la química del agua era incorrecta. Sabía que las explicaciones geológicas no daban cuenta de ella. Sabía que, en la sección accesible más profunda de la extensión oriental, sus trabajadores estaban encontrando algo que alteraba la previsibilidad ordinaria de la formación. 2 meses después de que se presentara ese informe, comenzaron las comunicaciones informales de la cuadrilla profunda. 3 meses después del informe, la compañía dio una orden directa de sellar la sección y mantener silencio. 6 meses después del informe comenzó la huelga, en parte por las condiciones en las labores profundas, condiciones que la compañía nunca había explicado públicamente y que el sindicato había estado intentando documentar. La lista de quejas del sindicato al inicio de la huelga incluía una demanda de inspección independiente de las labores mineras, no solo por razones de seguridad, aunque la seguridad era una preocupación legítima y urgente, sino porque los propios mineros no confiaban en el relato de la compañía sobre lo que contenía la mina y lo que valía. La práctica de la compañía de manipular las mediciones del peso del carbón y retener datos de producción significaba que a los mineros se les pagaba rutinariamente menos de lo que justificaba su producción real. Los libros de historia no te llevarán a esa pregunta. Nosotros sí. Para eso está este canal. Y si esta investigación te importa, suscríbete, deja un comentario con lo que te pareció más significativo y comparte esto con alguien que esté listo para mirar el registro sin apartar la vista. Volveremos la próxima semana con otro capítulo de Lo que no querían que encontraras.